Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y vengo a enseñarte a cómo enviar tu dinero desde Trust Wallet hasta PayPal paso a paso. Presta mucha atención porque es un proceso que no es directo, es decir, vamos a tener que utilizar algunos intermediarios, ya que no existe actualmente la posibilidad de enviar criptomonedas a PayPal. Vas a tener que prestar mucha atención a todos estos pasos y no cometer errores, porque ya sabemos que dentro del mundo de la blockchain y de las criptomonedas un error puede resultar garrafal, fatal y perder todo nuestro capital. Por eso presta mucha atención, vamos con el vídeo, que comenzamos. Ya libres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma, lo primero que tenemos que hacer es acceder a Trust Wallet y para eso, bueno, vamos a buscar la aplicación, vamos a escribirla correctamente, vamos a poner Trust Wallet, que es esta de aquí. Y como veis, bueno, pues tengo unos $24 en mi cuenta, de hecho lo estáis viendo aquí, lo podéis ver en directo. Y en este caso lo tengo en la Bacon Chain, de la BNB Chain, y vamos a enviarlo directamente a un exchange que nos permita enviarlo a PayPal, ya que PayPal no nos permitirá recibir criptomonedas, únicamente dinero fiat, como dólares, euros, dólar canadiense, etc. No nos va a dejar recibir criptomonedas. Y esto es muy importante, por lo cual vamos a tener que utilizar un exchange para poder enviar nuestro dinero a PayPal. Por eso, como estáis viendo, vamos a tener que darle a enviar la cantidad que nosotros tenemos, y vamos a tener que poner la dirección o nombre del dominio. Por eso es importante que tú elijas un exchange. En este caso yo tengo tutoriales sobre diferentes exchanges, pero voy a utilizar uno más concreto, que en este caso es el de Binance o el de KuCoin, que como veis, bueno, pues tengo las aplicaciones aquí en finanzas, voy a utilizar uno cualquiera. Ambos te permiten realizar las transacciones con PayPal. También tengo, por ejemplo, Kraken, que también es interesante, pero voy a utilizar Binance, que es el más rápido de todos. Por cierto, tendréis enlaces de referidos en el primer comentario si queréis haceros una cuenta nueva dentro de Binance. Bueno, en este caso, como estáis viendo, bueno, esta es la visión general y vamos a depositar en este caso BNB en la Bacon Chain. Vamos a darle a BNB y una vez estamos en BNB elegimos la Bacon Chain, es decir, la BEP2. Vamos a darle, le damos a continuar, le damos a dirección del depósito, vamos a pegarla aquí, vamos a introducir el nombre, en este caso la dirección, vamos a poner el máximo. Y luego en el memo vamos a poner lo que nos ponía en Binance, que es esto de aquí. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar a continuación aquí, ¿vale? Entonces, una vez lo hemos pegado, le damos a siguiente y le damos a confirmar. Como veis, ahí nos pone la comisión de red, que en este caso es $1 que nos va a cobrar. Le damos a confirmar. Con el Face ID, evidentemente la transacción se ejecuta inmediatamente. Ya se ha transferido, como veis ahí abajo nos lo pone. ¿Vale? Aquí en el explorador de bloques vamos a poder ver cómo va la transacción y ahora ya es cuestión de esperar a que llegue a nuestra cuenta de Binance. Pone que la recepción ha sido inmediata, que ya ha sido satisfactoria y nos vamos a ir ahora a la plataforma de Binance y ya se ha depositado correctamente el BNB dentro de nuestra cuenta. Como veis, está depositado. Una vez hemos enviado nuestro capital al exchange que hemos elegido, tenemos que saber que PayPal en este caso no está relacionado con ningún exchange. No existe la posibilidad ni desde KuCoin, ni desde Kraken, ni desde Binance, ni desde ningún otro. Por eso lo que vamos a tener que hacer es enviar nuestro capital a AirTM o a nuestra cuenta bancaria y desde ahí nosotros vamos a tener que enviarlo directamente a la plataforma de PayPal. Por eso, si lo que te interesa es aprender cómo enviar desde Binance a AirTM y luego desde AirTM a PayPal, mírate esta lista de reproducción que te dejo aquí para aprender cómo hacerlo. Si no, lo que puedes hacer también es suscribirte en este botón que te dejo aquí para permanecer al tanto de todos los vídeos que publicamos. Espero verte en el próximo vídeo y hasta luego.